Buenos días, mis amados hermanos. Después de un pequeño tiempo de receso, producto de un problema de salud, hoy estamos retomando nuevamente el día a día en el capítulo 8 del libro de los Hebreos. Así que vamos a orar un momento pidiendo la asistencia del Espíritu de Dios para poder comentar brevemente este hermoso capítulo. Oremos al Señor. Soberano Señor, estamos delante de ti, delante y ante tu palabra, Señor, con temor y respeto, considerando, Señor, que no podemos comprender tu palabra si tu Espíritu Santo no nos asiste. Pedimos con reverencia, Señor, ahora que tú nos acompañes al meditar y reflexionar en tu palabra. Oramos por aquellos que han de escuchar este pequeño devocional, por aquellos que están atravesando por momentos difíciles, por aquellos que están en una etapa especial de su vida espiritual, aquellos que están dudando de su fe, aquellos, Señor, que están atravesando por dificultades. Oramos a ti para que la gracia tuya sea suficiente, Señor, para calmar toda ansiedad, todo dolor, toda angustia, y sea tu palabra la que pueda fortalecer la fe de cada uno. Pedimos esto, Señor, entregando este día en tus manos también. Lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, en este capítulo 8 el escritor nos presenta la superioridad de Jesús como sumo sacerdote. Y si ustedes estuvieron leyendo el capítulo 7 el día de ayer el escritor ha hablado de que Cristo es un sumo sacerdote superior a Melquisedec, este personaje de Génesis capítulo 14, eh, que es un tipo de Cristo de alguna manera porque es, eh, fue rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces, en el capítulo 7 ha hablado de la superioridad de Cristo como sacerdote y rey, mejor sumo sacerdote y mejor rey que Melquisedec. Y en el capítulo 8 sigue hablando, hace como una pequeña pausa, ¿no es cierto?, para establecer el punto que él quiere dar a conocer, y es el hecho de que presenta a Cristo como el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Leemos en el versículo 1, ahora bien, dice, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Aquí notamos una pausa que hace el escritor respecto a lo que ha estado viniendo a decir. Dice el escritor, tenemos tal sumo sacerdote, es decir, esta es una referencia directa a la persona de Cristo, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ah, Esto es importante, mis hermanos, porque el escritor describe que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está sentado en una posición de poder y de autoridad. Cristo está reinando, es el rey corregente, en cuanto a que Él es el rey hombre, el rey sobre todo lo que existe, porque el Padre le ha cedido el reinado al Hijo en vista de su victoria y de haber cumplido con todos los requerimientos del pacto que había hecho en la eternidad con el Hijo. Así que Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sumo sacerdote que es Cristo, que es nuestro Señor, no solamente es nuestro Salvador, sino que es el Señor de todo lo que existe. Él reina. Y esto es importante que lo recordemos porque eh, puede ser que a nivel teológico todo lo tengamos presente y no sea muy difícil poder descifrar esto, pero el tema es que eh, en los momentos
en los momentos difíciles que atravesamos como creyentes, muchas veces olvidamos la posición que tiene Cristo en estos momentos, en los cielos y en todo lo que existe. Él es el Rey, Él gobierna sobre todo, gobierna sobre su iglesia. Y esto es esperanzador y también nos debiera dar paz en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que Él no ha perdido el control de nada. Nuestra vida o cualquier situación que usted esté pasando no está suelta al azar, sino que está bajo el control soberano de Cristo, que es el que gobierna a la diestra del trono del Padre en los cielos. Y dice también que no solamente reina a la diestra del trono, sino que como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor eligió y no el hombre. Esto tenemos que explicarlo. Ah, Dice que este sumo sacerdote, que es Cristo, se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Claro, el tabernáculo que Dios ordena construir a Moisés y luego el templo mismo, como lugar donde iba a venir a morar la presencia de Dios, donde vino a morar la presencia de Dios con su pueblo, no era el modelo original. El tabernáculo y el templo fueron modelo del verdadero tabernáculo, que es el santuario de Cristo en el cielo. El verdadero santuario estuvo siempre en el cielo. Y esto es maravilloso, hermano, porque Cristo no es sumo sacerdote de un tabernáculo que es una copia del verdadero, sino que Cristo es el sumo sacerdote que ministra en el verdadero santuario, que es el santuario que está en el cielo. Y este santuario no fue construido, erigido por Moisés o por Salomón, sino que fue erigido por el mismo Señor. ¿Ya? Tiene su origen en el cielo, un origen divino y eterno, y no humano y temporal. Luego en el 3 dice, porque todo sumo sacerdote, ah, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, hermano, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo que, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Cuando habla de que todo sumo sacerdote había sido constituido en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, para presentar ofrendas y sacrificios por el pueblo y presentar sacrificios por él mismo también, porque el sumo sacerdote también necesitaba ser perdonado porque era un pecador igual que el pueblo. Eh, pero así como todos los sumos sacerdotes tenían que presentar ofrenda y sacrificio, también era necesario que y cuando dice acá, lo voy a colocar de este color, se refiere a Cristo, por lo cual Cristo también tenía algo que ofrecer. Pero el sacrificio y la ofrenda que ofrece Cristo fue en todos los sentidos superior a la ofrenda y los sacrificios de los sumos sacerdotes del antiguo pacto, porque Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su cuerpo, ofreció su sangre. Así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice el verso 4. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere al hecho de que si Cristo fuera un sumo sacerdote, según el orden que Dios estableció en el pacto mosaico, Cristo no podría ser sacerdote porque no pertenecía a ninguna línea de la cual pudiera él asumir la función como sacerdote ni como sumo sacerdote. Por eso es que Cristo
tiene un sacerdocio anterior y superior según el orden no de los sacerdotes del pacto mosaico, sino según el orden de Melquisedec, dice. Bueno, él dice, habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Bueno, acá lo explica un poco mejor, ¿no? Todo, toda la construcción de la adoración del santuario, del tabernáculo y de cada elemento del antiguo pacto eran una copia y una sombra de las cosas celestiales, de las promesas del Evangelio que apuntaban a un tabernáculo superior, a un mediador superior a Moisés y a promesas superiores que las promesas que contenía el mismo pacto mosaico. Luego dice, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de elegir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés construye el tabernáculo conforme al modelo que Dios le dio, y este modelo es el modelo original, es decir, lo que hemos hablado ya, que es el modelo que viene del cielo, el santuario del cielo. Bien, el verso 6 continúa diciendo, pero ahora Él, Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Hoy, claro que sí. Cristo es el mediador de un mejor pacto, porque este pacto está establecido sobre mejores promesas, eh, que es lo que Él ha de mostrar, estas mejores promesas desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Acá, esto que estoy subrayando como verde, se encuentran todas las mejores promesas y la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Pues si aquel primer pacto, el pacto mosaico, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado un lugar para el segundo. ¿En qué sentido el primer pacto, el pacto mosaico, tenía defecto? No en el sentido de que la ley fuera mala o fuera eh, o no sirviera, sino que la palabra dice que la ley era santa y perfecta, pero esta ley que reflejaba todas las expectativas del Dios santo e infinitamente justo, si bien establecía las expectativas de Dios, no tenía el poder para perdonar permanentemente el pecado de quienes se acercaban al altar ofreciendo sacrificio, y tampoco podía cambiar el corazón. No tenía ese poder. Pero el nuevo pacto que Dios promete, le promete a Jeremías, de a donde el escritor saca esta cita es de Jeremías capítulo 31, versículo 31 a 34. En Jeremías 31, Dios le promete a Jeremías y le dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Todos los israelitas y quienes conocían las escrituras en el Antiguo Testamento sabían de que Dios había prometido la llegada de un nuevo pacto. Y dice, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Aquí también se deja ver de alguna manera la debilidad del antiguo pacto, por cuanto no tenía el poder eh, para conferir a los israelitas la autoridad sobre el pecado, de tal manera que no había, no había un cambio real y profundo en el corazón, ni tampoco estaba la capacidad de perdonar permanentemente los pecados de quienes se acercaban a Dios.
Dice, porque no permanecieron en mi pacto. Israel desobedeció no solamente una vez, sino que continuamente el pacto de Dios. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, ustedes recordarán que Dios había prometido abundancia y bendiciones para todos aquellos que obedecieran sus mandamientos, pero al mismo tiempo maldiciones, castigo y disciplina sobre todos aquellos que lo desobedecieran. Finalmente Dios abandona en algún sentido al pueblo que se rebela contra él y desaparecen la mayoría de las tribus de Israel, producto del pecado y de la rebelión contra Dios. Luego continúa esta promesa que Dios le da a Jeremías diciendo, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, hablando del pacto que se establecerá y que se cumplirá en la persona de Cristo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré, aquí vienen las promesas superiores del nuevo pacto sobre el antiguo, porque en este nuevo pacto el Señor va a poner las leyes en la mente y las va a escribir en el corazón de ellos. Esto significa que este nuevo pacto iba a tener el poder de transformar y de limpiar la conciencia y de limpiar el corazón permanentemente y de darle el poder sobre el pecado. Es decir, iba a haber un nacimiento total y profundo, una regeneración profunda cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y aquí viene la fórmula pactual, ¿no? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ponerlo como amarillo para poder explicarlo. Pareciera un trabalenguas, pero básicamente en el antiguo pacto eh, los únicos que tenían la autoridad para enseñar la palabra de Dios eran los sacerdotes. A esta revelación profunda del conocimiento de Dios aún no estaba a disposición de todo el pueblo y la revelación tampoco había sido completada. Hablamos de que la revelación fue progresiva en la escritura y en el tiempo histórico. Dios fue revelando progresivamente su voluntad y cuando llegamos al nuevo pacto que contiene estas mejores promesas, ya no era necesario estar dependiendo de los sacerdotes o de los maestros o de los rabinos para poder conocer la ley de Dios, sino que cuando viene el Espíritu Santo, este conocimiento va a estar disponible de manera libre para todos los que componen el verdadero Israel. Esto no significa que no eran necesarios ministros ordenados de la palabra o maestros de la palabra, como Dios los designa dentro del gobierno de la iglesia, sino en el sentido de que ahora todo creyente, todos los hijos del pacto, todos los israelitas, los verdaderos israelitas de Dios, por así decirlo, tienen el Espíritu Santo que los puede guiar a toda la verdad y que les muestra y les va revelando la palabra de Dios. Es decir, todos nosotros al abrir la Escritura podemos acceder libremente a ella y conocer al Señor. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, continúa describiendo el Señor a Jeremías este nuevo pacto. Eh, Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Claro, esto marca una diferencia radical respecto al antiguo pacto, porque
Cuando los israelitas acudían con sus animales para los sacrificios, los pecados eran cubiertos, eran perdonados, pero eso no duraba, no duraba nada hasta la próxima vez que volvieran a pecar. Así que continuamente tenían que estar ofreciendo sacrificios por sus pecados, porque no tenían el poder de confrontar o de vencer el pecado, y porque aún debía venir este nuevo pacto que iba a transformar no solamente la mente, sino que también el corazón. Y no solamente iba a perdonar el pecado de manera temporal, sino que iba a quitar el pecado, no lo iba a cubrir solamente, sino que lo iba a quitar. Y a esto se refiere la promesa de Dios hecha a Jeremías. En tanto que Dios le da esta descripción a Jeremías del nuevo pacto que pronto vendría, cuando Cristo viniera a cumplir el nuevo pacto, eh, es superior en todos los sentidos, ¿ya? Así que el versículo 13 dice, cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, claro, por supuesto, ah, y lo que hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿En qué sentido estaba próximo a desaparecer? Desde la perspectiva de Jeremías, que está viviendo aún bajo el antiguo pacto, claro, también estaba desapareciendo hasta que viniera el cumplimiento del nuevo pacto con la venida del mejor y superior mediador, sumo sacerdote, rey y profeta, que sería Cristo. Respecto a nosotros que estamos en este tiempo, este antiguo pacto también eh, está desapareciendo, en el sentido de que si es verdad que en un sentido ahora podemos vencer, somos vencedores por el poder que nos da el Espíritu de Dios sobre el pecado, aún así todavía pecamos. Todavía no somos libres totalmente de la influencia y del poder que el pecado puede ejercer si se lo permitimos. Así que en este sentido está desapareciendo el antiguo pacto y el nuevo pacto se está manifestando hasta, eh, hasta ser manifestado plenamente con la venida del reino de Cristo, y plenamente en el sentido de que el pecado va a ser totalmente anulado, va a desaparecer, vamos a recibir cuerpos nuevos, vamos a ser glorificados y ya nunca vamos a volver a pecar, ¿ya? Y en este sentido está próximo a desaparecer la maldición de la ley, si así lo decimos, o el poder que aún la carne puede ejercer sobre la vida de cualquier creyente. Hermanos, este es un hermoso pasaje que nos recuerda la superioridad de las promesas del nuevo pacto que tenemos en Cristo. Él ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Esta palabra bendita de Dios, que es como la miel de un panal, debe llenar y colmar nuestro corazón todos los días. Si despertamos cada día y no meditamos en la palabra de Dios y no traemos el poder de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, va a ser difícil vencer el pecado, va a ser difícil tener esperanza, va a ser difícil tener paciencia, va a ser difícil vencer el pecado. Solo mediante la comunión con Dios en oración y mediante el poder que el Espíritu Santo nos da por la palabra de Dios, podemos madurar, podemos crecer y podemos vencer. Así que todos debemos ser animados en este día, mis hermanos, a poder recordar esto, que el nuevo pacto bajo el cual estamos viviendo es superior en todos los sentidos, porque el mediador de este nuevo pacto es Cristo mismo,
quien es rey y quien gobierna sobre todas las cosas. Así que si en este día usted está pasando por un momento difícil, una situación difícil, y piensa que no sabe cómo va a salir de todo, recuerde que el Señor gobierna. Él está sentado en el trono de majestad en los cielos. Él reina sobre todo. No hay nada que se escape a su control, que se escape a su vista, que se escape a su conocimiento. Él sabe lo que estás atravesando. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus miedos, tus temores. Pero por encima de todas esas cosas, Él ha prometido caminar con nosotros todos los días hasta su venida, hasta el fin del mundo, hasta que este nuevo pacto sea plenamente consumado y ya estemos con el Señor para siempre. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz.